Saludos cordiales, mi nombre es Luz Angélica. En esta ocasión estaremos presentando un mapa mental hablando sobre vectores, junto con mi compañero Joan Miguel. Yo iniciaré hablando sobre qué es un vector. Un vector es un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional, los cuales cumplen con las siguientes características. Módulo o magnitud. Se refiere a la longitud o amplitud del vector o un segmento de recta. Dirección. Se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. Sentido. Se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. En un sistema coordenado de dos dimensiones, cualquier vector puede separarse en el componente X y en el componente Y. El vector y sus componentes forman un triángulo rectángulo como se muestra en la figura. En la figura los componentes pueden leerse rápidamente. El vector en la forma componente es 4,5. Las relaciones trigonométricas dan la relación entre la magnitud del vector y los componentes del vector, tal y como se muestra en la imagen. Con esta fórmula podemos buscar cualquier incógnita solo realizando el despeje. Vector en ingeniería de software. En programación se le denomina vector, formación o matriz a una zona de almacenamiento continuo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Estas estructuras de datos son adecuadas para situaciones en las que el acceso a los datos se realiza de forma aleatoria e indispensable. Todo vector se compone de un determinado número de elementos, lo cual lo hace que sea una estructura estática. Cada elemento es referenciado por la posición que ocupa dentro del vector. Dichas posiciones son llamadas índice y siempre son correlativas. Existen tres formas de indexar los elementos de una matriz. Indexación base 0. En este módulo, el primer elemento del vector será el componente 0. Del mismo, es decir, tendrá el índice 0. En consecuencia, si el vector tiene n componentes, el último elemento tendrá como índice el valor n-1. El lenguaje C y el lenguaje Java son un ejemplo típico que utiliza este modo de indexación, ya que en aritmética de punteros el valor 0 corresponde a un desplazamiento nulo del puntero. De este modo, al sumar el valor del puntero y del desplazamiento 0, se consigue apuntar el primer elemento del vector. Indexación base 1. En esta forma de indexación, el primer elemento de la matriz tiene índice 1 y el último tiene índice n para una matriz de n componentes. Lua es un ejemplo de lenguaje que usa este tipo de indexación. Indexación de base n. Este es un modo versátil de indexación en la que el índice del primer elemento puede ser elegido libremente. En algunos lenguajes de programación se permite que los índices puedan ser negativos e incluso de cualquier tipo escalar. También cadenas de caracteres. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Miguel y voy a estar continuando con la exposición de mi grupo. Mis temas son aplicación de los vectores en el área de ingeniería industrial y vectores linealmente dependientes e independientes. Bueno, en las distintas ramas de la ingeniería que existen, hay una gran variedad de problemas a los cuales se les encuentra solución a través de los vectores, gráficas de varias variables, integrales dobles y triples, además estas en el cálculo del área y volúmenes. Los vectores en el área de ingeniería industrial sirven para resolver problemas de estática, de composición de fuerzas, por ejemplo,
las fuerzas que actúan sobre un puente o un edificio, o las fuerzas que actúan sobre los piñones de una rueda, etc. Los vectores linealmente dependientes e independientes. Bueno, un conjunto de vectores se dice que son linealmente dependientes si hay una combinación lineal de ellos, que es igual al vector 0, sin que sean 0 todos los coeficientes de la combinación lineal. Así pues, podemos decir que todos los vectores paralelos son linealmente dependientes entre ellos, ya que todos tienen la misma dirección. Algunas de sus propiedades son que si varios vectores son linealmente dependientes, entonces al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los demás. Dos vectores del plano son linealmente dependientes si y solo si son paralelos. Vectores linealmente independientes. Bueno, un conjunto de vectores se dice que son linealmente independientes si ninguno de ellos puede ser escrito con una combinación lineal de los restantes. Los vectores linealmente independientes en el plano tienen distinta dirección y sus componentes no son proporcionales. Dos vectores que no tienen la misma dirección son linealmente independientes, ya que uno de estos vectores no se puede expresar como combinación lineal del otro. Esta idea es importante porque los conjuntos de vectores que son linealmente independientes generan un espacio vectorial y forman base para dicho espacio. Entre las propiedades de los vectores linealmente independientes encontramos que si un conjunto de vectores es linealmente independiente, cualquier subconjunto suyo también lo es. Muchas gracias y hasta aquí fue nuestra participación.